Hola, ¿qué tal amigos? En esta clase hablamos sobre perspectiva y partimos de estas dos líneas, que la primera es la línea horizontal, la línea de horizonte, que es donde estaría la vista del observador, y lo que sería la línea de visión central. Posteriormente tenemos que entender que cualquier objeto que se encuentre sobre la línea de horizonte en la parte superior lo veríamos desde abajo, y si está desplazado hacia la derecha o izquierda veríamos sus caras laterales. Si nosotros lo dibujamos bajo la línea de horizonte, como pueden ver aquí, estaría dibujado de una manera en la que veríamos las caras superiores, nosotros lo estaríamos viendo desde abajo, y esto nos sirve para que cualquier figura que nosotros podamos dibujar de frente con la vista frontal la podamos dibujar en estas perspectivas. El punto de fuga 1 se ocupa para dibujar figuras de frente. Cuando hacemos el dibujo a dos puntos de fuga, como pueden ver aquí, sirve para dibujos de figuras que estén en rotación. Estas figuras tienen la cualidad de que tienen que estar separados los puntos de fuga para poder tener una vista más o menos coherente y que no se vea tanta distorsión. Mientras más se acerquen al punto de fuga 1 o 2, pueden llegar a tener una distorsión mayor y también se acercan más a regresar al primer punto de fuga. Entonces siempre que quieran dibujar a dos puntos de fuga, traten de ponerlos lejos para poder dibujar estas líneas. Recuerden que para dibujar a un punto de fuga necesitarían dibujar primero lo que sería la figura. Por ejemplo, aquí dibujábamos primero un cuadrado y después proyectábamos sus líneas hacia el punto de fuga, cortábamos con líneas verticales y horizontales, y la primera parte siempre va a ser dibujar el cuadrado y después proyectarlo hacia la línea de horizonte donde se encuentra el punto de fuga. Les mostraba que también podían sacar subdivisiones para poder dividir este cubo y sacar las mitades exactas en perspectiva. Eso se puede hacer de forma infinita y les sirve para que cuando quieran dibujar, como en este caso lo hicimos, puedan proyectar la figura en las diferentes caras que les da este cubo, como pueden ver en este caso, que dibujamos un sillón muy sencillo y después lo conectamos para poder construir una forma tridimensional. Y recuerden que esta regla de las X sirve también cuando el objeto ya está en perspectiva y quieren dibujar o sacar las divisiones de este objeto. Después hablamos sobre los dos puntos de fuga, donde lo primero que había que hacer era ya no un cuadrado, sino una línea, y proyectarlo hacia esos dos puntos de fuga, y después ir construyendo la cajita, donde también aplican las mismas reglas de las X y podemos seguir trabajando para dibujar los objetos que nosotros queramos. Por último, hablamos de lo que sería los tres puntos de fuga, que es donde nosotros podemos dibujar algo que puede fugar sobre la línea de horizonte o sobre la línea de visión central, dependiendo de cómo nosotros lo estemos observando. En el caso más normal es el de que el punto de fuga 3 esté sobre la línea de visión central y esté fuera del espacio de trabajo. Esto se ocupa generalmente para dibujar objetos que son muy grandes, como un edificio, pero también nosotros podemos ocuparlo para darle un dinamismo diferente a nuestro dibujo, en nuestros diseños para tatuajes. Pueden hacer diferentes cajitas, que esto sería llamado el método envolvente, para construir una estructura básica y posteriormente pasar a un diseño que, como pueden ver aquí, termina siendo más tridimensional que la opción que sería la más común vista de frente. También nos puede servir esto para construir diferentes esqueletos y poderlos dibujar de manera tridimensional. Cualquier objeto nosotros podemos meterlo dentro de una cajita y dibujar su perspectiva, pero nos va a servir más para dibujar objetos que son inorgánicos y en los cuales queremos construir nosotros una figura un poquito más rígida. Este método nos sirve mucho para ese tipo de objetos, pero para objetos más orgánicos podemos utilizar el otro método, que el método sería este, que es el de ejes, que es trazar una línea y poder hacer una especie de óvalos que nos den los volúmenes, y posteriormente podemos dibujar lo que queramos en la perspectiva que nosotros elijamos. Aquí, por ejemplo, pueden ver que nuestro campo de visión
lo podemos mover hacia donde nosotros queramos en el espacio de trabajo y tener diferentes perspectivas para el dibujo de escenarios o para el dibujo de nuestros objetos o algún personaje. Siempre que quieran podrán dibujar la perspectiva que ustedes elijan, pero si tienen en cuenta desde el principio de su diseño qué perspectiva es la que están escogiendo. Esto les puede servir para dibujar cualquier objeto y darle una versión diferente a lo que sería una versión plana. Recuerden que ustedes pueden ocupar un punto de fuga para dibujar objetos de frente, 2 puntos de fuga para dibujar rotaciones y 3 puntos de fuga para objetos muy grandes o donde quieren que exista algún tipo de deformación. Esto puede tener diferentes aplicaciones y pues veremos poco a poco cómo pueden utilizarlo para hacer sus diseños. Por el momento es importante que practiquen, que tracen este tipo de cajitas o de cubos y traten de dibujar figuras básicas dentro de estos cubos para poder construir poco a poco figuras más complejas. Como pueden ver aquí también hicimos ejercicios en los cuales además de hacer un solo cubo tratábamos de generar 2 o 3 piezas que se interconectaran para poder hacer figuras básicas. Es bueno que tomen referencias, si en casa tienen algún tipo de objeto que puedan manipular, por ejemplo aquí utilizamos unos audífonos que tenían una cajita que se abría o se cerraba dependiendo del ángulo que nosotros eligiéramos, pueden trabajar con eso con alguna referencia, pero también entender cómo sus dibujos pasarán a estar dibujados en volumen y ya no serán dibujos planos como los que habíamos hecho en la primera clase. Al terminar, la recomendación también sería que aprendieran a distorsionar sus figuras, a darles un poquito de movimiento para poder construir dentro de estas cajitas con el método envolvente diferentes opciones para sus diseños. Este tema puede ser algo complejo, pero realmente al final entenderán que con una línea pueden comenzar a trazar su cajita y posteriormente ustedes pueden elegir cuáles son los trazos que se quedan y con una misma figura pueden verla de frente, verla desde arriba o verla desde abajo. Aquí pueden ver que es la misma figura, pero dependiendo de las líneas que nosotros tracemos, estaremos viendo diferentes caras de la figura. Esto se logra con bastante práctica, no es un tema fácil. Traten de buscar información al respecto en caso de que quede alguna duda y pues también traten de hacerlo varias veces, ya que este tipo de ejercicios se van entendiendo más conforme los practicamos. Por último, la rotación de esta figura básica, que sería la esfera, es la más sencilla, ya que lo único que tenemos que hacer es mover los ejes que necesitemos para indicar que está volteando hacia arriba o hacia abajo. Al final podemos construir con estas figuras, que aquí pueden ver la esfera y lo que era la cajita, una figura más compleja y poder construir diseños que tengan más volumen. Estudiar esto es importante y recordar que cada objeto tiene ejes que podemos nosotros utilizar para proyectar figuras que se conecten a la figura principal. Como pueden ver, al final también podemos agregar diferentes elementos que nos ayude a darle fluidez a lo que sería nuestro diseño. Estudiar esto nos puede facilitar mucho estructurar prácticamente cualquier cosa. Puede ser un tema complejo al principio, pero si lo practican, poco a poco empezarán a dibujar de una manera más estructurada y sus dibujos estarán correctos en cuanto a la perspectiva.